bueno que podemos estar un sábado más con ustedes, gracias a Dios. Se da la oportunidad de, pues no podemos estar presencialmente, físicamente con ustedes reunidos, pero bueno, estamos por acá, por este canal que ha sido una bendición. No olviden que pueden invitar a sus amigos. Este es un espacio en el que podemos compartir la palabra de Dios, compartir con otros, escribir preguntas, escribir opiniones y sobre todo aprender. Yo creo que es lo que más necesitamos, aprender el día a día, en el estudio, en el trabajo, en todas las experiencias que Dios nos permite tener. Es necesario obtener un aprendizaje y poner en práctica toda esa cantidad de lecciones aprendidas. Esperamos que lo disfruten. Hoy, como siempre, vamos a tener un espacio de alabanza, vamos a tener un espacio donde vamos a escuchar una charla hoy con un invitado súper chévere. Va a estar de verdad buenísima. Por ahí por WhatsApp pudimos hacer una actividad con los chicos para adivinar el tema de hoy, franja naranja. Ustedes no saben esta analogía o esta metáfora, si se puede llamar así, lo importante que es, lo poderosa que es, y sé que vamos a poder ponerla en práctica. Traigo una alabanza, es más que palabras, eso no es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida no te quiere. Quiero adorarte para siempre, la alabanza tú mereces. Oh, siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús libre. Hoy no puedo imaginar, cantar solo por cantar, lo que quieres adorar. Compañeras ahí en su casa, con las palmas, no se puede moverse, tiempo de fiesta, en 1, 2, 3 y... Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús libre. Y seguimos, muchachos, después de este tiempo de alabanza, después de este tiempo que nos regala Dios para conectarnos con Él. Miren que siempre les decimos, conéctense allí, desde sus casas, cierren sus ojos, concéntrense, hablen con Dios. Esto es algo que les decimos nosotros como una guía, pero realmente en nuestra relación con Dios todos lo manejamos de manera diferente. Tal vez algunos simplemente se quedará mirando la pantalla e interioriza lo que están cantando los chicos o estamos cantando los de la alabanza,
otros tal vez cierran sus ojos, otros estarán trabajando, bueno, en el lugar en el que estén, pero de verdad no pierdan el espacio en el que ustedes pueden cantarle al Señor. A Él no le importa si su voz es linda, si su voz es fea, si su voz suena bien o suena mal, sino la intención del corazón. Por eso, gracias por habernos acompañado en este tiempo de alabanza, y vamos con la parte más especial de toda la reunión, de todo este video, que es del tiempo del mensaje. Hoy nos acompaña el diácono Marco Gómez de la ciudad de Bogotá, Franja Naranja. Hoy vamos a tener una charla súper chévere, como les decía anteriormente. Tomen nota, si ustedes son de los que toman nota, tomen en el celular notas, si lo están viendo en el computador, o mejor dicho, concéntrense tanto que toda palabra llegue en este momento a sus corazones. Pedimos, Señor, que seas tú tocando allí cada uno de nuestros corazones, que esta palabra se quede sembrada en nuestro corazón y que el aprendizaje sea inmenso. Los dejamos con Marco, esperamos que lo disfruten. No olviden ir poniendo sus aportes en el chat, todo lo que se les venga a la cabeza, las reflexiones, los puntos que sean importantes para ustedes, y vamos con Franja Naranja. Hola TMT, ¿cómo van? Muchas gracias por la invitación. El pastor Juan Carlos Correa me llamó hace unos días, nos llamó a mí y a mi esposa hace unos días para poder tener el privilegio de tener un espacio y un tiempo con ustedes. Y pues bueno, aquí estamos. Han sido días, creo que para todos, ya sea desde el estudio, desde el trabajo, desde las universidades, lo que sea, bastante particulares. En nuestro caso el tema laboral ha sido bien teso, por eso en algún punto mi esposa no nos puede acompañar hoy, pero les quiero compartir algo que para mí en el momento de vida en el que están muchos de ustedes, y actualmente Dios me regaló directamente a mi corazón. Y para contarles un poquito, esto más que regalármelo Dios a través de una prédica, a través de un predicador, fue algo que Dios me dio la oportunidad de regalármelo en la intimidad. Y quiero hacer como un primer paréntesis ahí, es las palabras más valiosas que Dios les va a dar a ustedes es a través de su intimidad, y es a lo que los quiero invitar a tener tiempos de intimidad con Dios, tiempos de leer la palabra, y que Dios les pueda regalar estas cosas. Entonces, para arrancar y entrar de una vez en materia, quiero que vayamos a Proverbios 22. Si quiere, búsquelo ahí en YouVersion, en su celular, o si tiene su Biblia en físico, mucho mejor, como para que pueda rayar y tachar algunas cosas y subrayar algunas cositas por ahí. Y fue lo que Dios me regala en su momento. Y esto me contaba el pastor Juan Carlos Correa, que seguramente ya en algún momento lo han visto, o él estaba hablando sobre esto allí en la iglesia, y es sobre la franja naranja. No sé si de pronto en TMT lo han escuchado en algún café con el pastor, o en alguna prédica del pastor Juan Carlos. Pero esto fue un concepto que Dios en su momento nos regaló a Vane y a mí. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos con el grupo de Pulso, y de la mano con ellos fue que logramos crear este concepto, y quiero hablarles un poco sobre lo que Dios en su momento me regaló a mí. Entonces, Proverbios 22, si ya están allí, quiero arrancar en el versículo 3, y ya luego voy a ir desmembrando algunos versículos de allí en adelante. Y dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y este es un versículo que, si lo leemos con detenimiento, tiene un paralelo del prudente y tiene un paralelo del inexperto. Cuando él va hacia el prudente da unas características, y cuando el versículo habla sobre el inexperto habla de unas características, por llamarlo así, opuestas. Y del prudente habla como quien ve el peligro, y cuando habla de ver el peligro no necesariamente habla de si lo tiene cerca o lo tiene lejos, pero seguramente cuando se refiere a ver el peligro está hablando de una cierta distancia. Y dice: y lo evita. Y en esto me quiero centrar inicialmente, y es sobre lo que se basa la franja naranja. Sobre lo que se basa la franja naranja es que muchas veces nosotros, hacia nosotros, podemos ver riesgos de peligro, podemos ver riesgos de que sabemos que en algún momento podemos estar jugando con el límite, y decidimos seguir adelante.
¿Y de qué se trata la franja naranja? De lo que se trata la franja naranja es como ese espacio intermedio entre la zona amarilla y la zona roja. Y el amarillo es la zona segura, es la zona donde yo sé que estoy protegido bajo la voluntad, bajo la cobertura de Dios, bajo lo que sé que es bueno para mí. Y la zona roja es cuando ya estoy en ese paso y estoy en ese lugar que no es sano para mí. Y muchas veces en nuestra vida, TMT, jugamos en esas franjas naranjas y llegamos a mover el límite de lo que Dios quiere para nosotros y de lo que Dios considera un espacio sano para nosotros. Y empezamos a jugar en esa franja naranja. ¿Y qué es lo peligroso de esta franja naranja? Que muchas veces nos consideramos seguros o consideramos que como no es catalogado esa franja naranja como algo que está fuera del marco de lo que la palabra dice para nosotros o de lo que de lo que definimos como pecado, decidimos mantenernos en esa franja naranja. Y para esto, para arrancar a desenvolver este concepto de la franja naranja, quiero arrancar hablándoles de una experiencia, una actividad que en algún momento tuvimos en un campamento con los pelados. Si alguna vez seguramente han tenido como esos espacios de campamento y demás, estábamos como no en una charla general, sino en una de estas charlas como grupales. Y estábamos en una colina de pasto donde precisamente estaba dándoles la charla sobre la parte intermedia como de la colina, no era una colina muy pronunciada, y tenía un plano, una parte inclinada y un plano nuevamente en la parte de abajo. Y lo que yo les comentaba a TMT en ese momento era: la parte de arriba es nuestra zona segura, es nuestra zona amarilla, la parte inclinada es la franja naranja y la parte roja es ya la franja roja, y es el lugar donde ya la embarré, ya metí la pata, hice lo que sabía que no era sano para mí, lo que no debía haber hecho. Y lo que hicimos en ese momento es que instalamos una pista de jabón y pues una franja plástica la llenamos de jabón con agua, pues como se hace de manera divertida en general en estos campamentos. Y la actividad que le puse a hacer en este momento a los pelados era tratar de permanecer de pie en la parte inclinada. Y claro, empezaban a dar pasos cortos en la parte plana de la parte superior, y luego empezaban a dar pasos en la parte inclinada. Y la mayoría de ellos, después de dar 2 o 3 pasos, por más de que se esforzaban para mantenerse en pie, se resbalaban y se iban hacia abajo y terminaban en la franja roja. Y muchas veces cuando nosotros estamos jugando con esa franja naranja, cuando estamos jugando con esa franja límite, es cuando sentimos que creemos que lo podemos controlar, y de un momento a otro cualquier paso, cualquier movimiento ya me hace estar de lleno en la franja roja. Y quiero entrar a hablarles sobre algunos casos específicos, y son casos que seguramente los hemos vivido en el transcurso de nuestra vida, pero también en este tiempo de cuarentena. Y les quiero hablar un poquito sobre mi testimonio. Seguramente los hombres en algún caso se van a sentir identificados, pero quiero que no solo lo pensemos al testimonio que les voy a dar, sino lo pensemos en general para nuestra vida y empecemos a identificar cuáles son esas franjas naranjas. Pero hablándoles un poco sobre mi experiencia, la gran batalla que yo tengo y que es la oportunidad donde yo veo la mano de Dios de restaurar mi vida, es con la masturbación y la pornografía. Y en su momento, cuando yo empiezo, soy consciente de que es algo que me está haciendo daño, es algo que está atando mi vida y quiero entregarlo a Dios. Yo empiezo en un proceso de entregarle esa etapa de mi vida a Dios. Y me empiezo a dar cuenta que tengo que empezar a correr unos límites. Y fue un proceso en el que tuve recaídas, tuve temporadas en las que gracias a Dios tomé buenas decisiones, luego volví atrás y veía lo que no tenía que ver, daba pasos en lo que no tenía que dar, y terminó siendo un proceso. Pero que empecé a identificar en ese proceso, lo que empecé a identificar en ese proceso era cuáles eran mis franjas naranjas, y les quiero hablar específicamente cuáles eran mis franjas naranjas. Y acá es donde quiero empezar a arrojar unas preguntas con las que seguramente algunos de ustedes se pueden empezar a sentir identificados, y es: estar viendo un computador después de terminar de estudiar, estar navegando en internet, pues ya en un momento de dispersión hacia las 10:30, 11 de la noche, ¿lo podríamos catalogar como algo malo o como algo que la palabra nos llama a no hacer? Yo diría que no.
porque pues estoy viendo un computador 10:30 de la noche, 11 de la noche. En mi caso, en mi momento no estaba tan desarrollado el tema digital, entonces era más el tema del televisor. Y estar canaleando en televisión 10:30 de la noche, 11 de la noche, ¿es algo que podríamos catalogar como pecado o algo malo? Yo diría que no, y lo que yo pensaba en ese momento era no. Pero lo que yo me empecé a preguntar es qué iba a pasar unos minutos después, o qué iba a pasar 15 minutos, 20 minutos, media hora después. Y es cuando yo empiezo a navegar en redes, y estoy navegando en Instagram, en Facebook, incluso en TikTok y demás. Seguramente lo que me empezaba a pasar a mí era, yo no tenía la intención de buscar contenido puntualmente, hablándolo acá explícitamente. Yo no estaba con la intención de buscar contenido pornográfico o de buscar mujeres desnudas o lo que fuera. Estaba con la intención de estar navegando, chismoseando como los perfiles de las personas, o canaleando, mirando una película y demás. Pero llegaba el momento donde aparecía en mi pantalla algo que me podría llevar a una franja naranja. Y era una persona que incluso era conocida, con una foto bastante particular, de pronto en vestido de baño y este tipo de cosas. Y si ya luego lo hablamos desde el tema fisiológico, que ahorita no voy a entrar a profundizar sobre eso, las hormonas se empiezan a encender. Y en ese momento empieza a entrar uno en la franja naranja. Y es estar viendo perfiles de nuestros amigos y demás. ¿Es algo como tal malo o es pecado? No, pero me puede estar direccionando a... Y lo que terminaba pasando es que un contenido me llevaba a otro, y vuelvo y reitero lo inicial. Yo no tenía una intención inicial en ese momento, pero por el hecho de estar jugando en la franja naranja, empezaba a direccionarme, y empieza a ser una batalla de la carne, donde al estar la carne viva, la carne empieza a controlar nuestras decisiones. Entonces lo que empezó como un esculcar redes, pasar un rato esculcando redes y demás, terminaba convirtiéndose en una franja naranja, y sin darme cuenta ya estaba yo pisando una franja roja. Estaba visitando perfiles que no tenía que estar visitando, estaba mirando cosas que no tenía que estar mirando, y terminaba recayendo nuevamente. Y lo que me empezó a dar cuenta es que yo tenía que batallar esas franjas naranjas, y tenía que saberme anticipar y reconocer mi zona segura, cuál era mi zona amarilla. Y lo que empecé a reconocer como mi zona segura es que yo no podía encender un televisor, yo no podía encender un computador, no podía encender un dispositivo después de cierta hora. Porque sabía que, a pesar de que habría momentos en los que podrían no llegar esos contenidos, estaba en el riesgo de... Y ahí es donde nosotros nos debemos cuidar de cuál es el riesgo que nosotros estamos teniendo en ese momento, y cuál es la franja amarilla sobre la cual nosotros debemos estar. Y quiero que en este momento lo piensen desde cuáles son las batallas que ustedes tienen. Yo les acabo de contar un poco sobre mi batalla, pero seguramente, no sé, su batalla puede ser tener conversaciones con quien no las debe estar teniendo. Su batalla puede ser, tiene unas amistades que de pronto lo están llevando a consumir cosas que no tienen que consumir, o hablar cosas que no tienen que hablar. Y acá es importante que empiecen a identificar las franjas naranjas. Si de pronto mi campo de batalla son las amistades que no están siendo fructíferas para mí, voy al mismo campo de la franja naranja, y es compartir un espacio con un grupo de personas. Está mal cuando están hablando de cosas tranquis, ¿no? Como tal no está mal, y como tal no es pecado. Pero si son personas que sé que después de entrar un poco en una conversación, 20 minutos, media hora, ya van a empezar a ponerle un tinte que no es a la conversación, debo estar yo ahí presente y debo permanecer ahí. Entonces es importante que ustedes empiecen a identificar cuáles son sus campos de batalla, cuál es su franja naranja, dónde están parados, y cuál debe ser la franja amarilla en la que yo debo estar. Así suena exagerado, pero cuáles son las decisiones que ustedes deben tomar que los van a proteger a ustedes. ¿Y cuáles fueron las decisiones que yo empecé a tomar? Yo empecé a tomar la decisión de no prender un televisor, de no tener, pues en su momento creo que si hubiera estado con este tipo de tecnologías, seguramente la decisión que yo habría tomado era no tener el celular entre el cuarto, no tener el computador entre el cuarto. Y lo digo con conocimiento de causa, porque he tenido la oportunidad de acompañar a otras personas en este proceso, y lo que les ha ayudado es sacar los dispositivos móviles de su cuarto. Y yo creo que ahorita en cuarentena, que posiblemente nuestro campo de batalla más grande seguramente ha sido ese. Y vale la pena tener el computador encendido 11, 12 de la noche, y que luego más adelante, sin darme cuenta, de esa franja naranja pase a una franja roja que no va a ser beneficiosa para mí. Y ahí es donde quiero entrar a rescatar lo que dice Proverbios en el versículo 3, porque lo que dice es
El prudente ve el peligro y lo evita. Es decir, el prudente no es que esté en peligro. El prudente no es que tenga el peligro ahí al lado. El prudente ve el peligro a la distancia y lo evita. Y yo a lo que los quiero invitar es, si ustedes están visualizando el peligro a la distancia, evítenlo. No tienen por qué acercarse a una franja naranja que al final del cuento los va a ir llevando a una franja roja. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo? Dice, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y lo que va a pasar es que Dios lo que quiere de nosotros es que empecemos a tener una curva de experiencia o de expertise o de aprendizaje. Y es, si en mis tiempos en los que yo he fallado he aprendido qué me lleva a fallar, pues yo debo empezar a coger experiencia sobre eso. Y voy a poner una analogía tonta, pero es, creo que muchos de nosotros, por ejemplo, en nuestro proceso de aprender a montar bicicleta, si algunos de pronto lo alcanzan a recordar de manera consciente, pasito a pasito fuimos aprendiendo cosas. Y uno de los primeros aprendizajes que yo tuve que tener ya cuando le empecé a coger cancha a la bicicleta fue el uso de los frenos. Y lo que me pasó en algún momento es que pues iba rápido, ya me sentía como con cancha en el tema, iba en un parqueadero, en una inclinada del conjunto, y lo que hice fue espichar los dos frenos al mismo tiempo. Y pues creo que si alguno lo ha hecho, sabe que si yo aprieto el freno de adelante, pues me voy a ir de cara. Y eso fue lo que me pasó en ese momento. Y vuelvo y digo, es un ejemplo tonto, pero ¿qué aprendí en ese momento? Que si voy a una alta velocidad, la manera de frenar no es con el freno de adelante, porque si no, me voy a ir de cara. Y eso fue lo que me dio experiencia en ese momento, para no volver a reiterar esas fallas. Y es, si hoy ustedes han tenido un campo de batalla es porque seguramente han tomado en algún momento decisiones que no deben haber tomado. Y que eso nos sirva como aprendizaje y como experiencia para que ya no seamos el inexperto que habla Proverbios acá en el versículo 3, que dice, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Seguramente con algunos golpes que nos hemos dado ya hemos cogido algo de experiencia. Y la idea es que no tengamos que seguir adelante y sufrir las consecuencias, sino que a partir de volvernos expertos y aprender, seamos el hombre prudente, que vea la distancia y evita el peligro. Y es a lo que yo hoy los quiero invitar. Y para profundizar un poquito sobre esto, quiero desenvolver unos versículos de manera rápida que tiene aquí en adelante en Proverbios. Voy a leerlos de manera rápida y ahorita los voy a desmembrar. Entonces voy a arrancar con el versículo 3, volverlo a leer en este momento, y dice, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Versículo 4, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Espinas y trampas hay en la senda de los impíos, pero el que cuida su vida se aleja de ellas. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Los ricos son amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Y versículo 8, el que siembra maldad cosecha desgracias, el Señor lo destruirá con el cetro de su ira. Y aquí yo quiero tocar los primeros 4 versículos que les acabo de compartir, que son del versículo 3 al versículo 6 de manera intercalada. Es decir, quiero que abordemos el versículo 3, el versículo 5 y luego el versículo 4 y el versículo 6. ¿Por qué los quiero dividir de esa manera? Porque algo que yo aprendí para poder batallar estas franjas naranjas es que es un trabajo en doble vía. Es un trabajo donde debemos trabajar en actuar, en hacer, y es un trabajo donde nosotros debemos buscar del apoyo de Dios y del soporte de Dios y buscarlo en oración, y una cosa se complementa con la otra. ¿A qué voy? Yo puedo tomar las decisiones, como se los decía ahorita, de dejar mi celular fuera del cuarto, de empezar a batallar y ponerme muchos pasos atrás de esa franja naranja, en mi franja amarilla, irme muchos pasos atrás para no tener que aproximarme a la franja naranja y caer en la franja roja. Pero si yo eso, TMT, lo estoy haciendo en mis fuerzas, en algún momento mis fuerzas no van a tener, mis fuerzas son limitadas y yo voy a necesitar de la fuerza de Dios. ¿Y qué necesito? Las acciones que yo estoy haciendo, soportarlas con acciones espirituales. Lo que estoy haciendo, soportarlo en oración. Reconocer las partes débiles que yo tengo en oración delante de Dios y decir, Dios, esta es la parte que más me cuesta, ayúdame. Poner en ayuno nuestro corazón y reconocer que en algún momento tenemos ataduras que en ayuno las necesitamos batallar. Necesito aproximarme a la palabra, a que, como lo dice la misma palabra, sea esa espada de doble filo que entra en nuestro corazón y juzga nuestros pensamientos e intenciones, porque muchas veces nuestras intenciones necesitamos ponerlas a la luz de la palabra para entender qué debe ser cambiado y qué debe ser transformado. Entonces es una cosa soportada con la otra.
Pero tampoco me puedo ir al campo donde yo solo oro, solo busco a Dios, ayuno y leo la palabra y no estoy tomando decisiones. Porque Dios lo que requiere de nosotros son materias primas, es que hagamos. Y si nosotros no hacemos y buscamos a Dios y no buscamos como ese equilibrio y ese complemento, de ninguna de las dos maneras aisladas voy a llegar a tomar decisiones. Entonces aquí en Proverbios, curiosamente el versículo 3 y el versículo 5 me habla de las acciones que debo tomar. Y el versículo 4 y el versículo 6 me habla cómo yo debo depender de Dios. Entonces ya el versículo 3 lo leímos y es la clave de lo que estamos hablando en este momento, y es: veo el peligro a distancia y lo evito. Pero el versículo 5 lo complementa porque dice: espinas y trampas hay en la senda de los impíos, pero el que cuida su vida se aleja de ellas. Y a lo que voy es que tenemos que identificar esas espinas y esas trampas en nuestra vida. Y vuelvo al concepto anterior, y es, si para mí, ¿qué es una trampa? Vamos a la definición de trampa. Una trampa es algo que pareciera inofensivo, pero pongo el pie encima y me captura el pie, o las trampas que de pronto en este momento pueden tener en el subconsciente. A mí me hablan de trampa y en el subconsciente que se viene a la cabeza, la trampa está metálica con muelas al lado y lado que utilizan para atrapar animales, donde ponen un pie adentro y captura la pierna del animal y lo que sea. Y normalmente esas trampas, ¿qué hacen? Para convertirla en una trampa le ponen ramas encima para disimularla y para parecer ver esa zona inofensiva. Y nuestros dispositivos móviles pueden parecer inofensivos, tenerlos en nuestro cuarto, tenerlos en nuestro espacio, pero se convierten en una trampa porque en el momento en el que menos pienso me están llevando de una franja naranja a una franja roja. Y vuelvo a lo mismo. Estoy concentrándome mucho en los dispositivos móviles, es porque es con lo que nosotros permanecemos en la mano, con lo que nosotros permanecemos en el bolsillo, pero ustedes identifiquen cuál es esa trampa, cuál es esa espina sobre la que ustedes están caminando. Y lo que dice el versículo 5 es lo siguiente, dice: espinas y trampas hay en la senda de los impíos. Y yo les quiero preguntar, ¿qué trampas y qué espinas hay en su senda? ¿Qué amigo hay en su senda que usted le está permitiendo entrar a su vida y darle los consejos que no son? ¿Qué cosas de las que usted está viendo está permitiendo en su vida y lo están llevando al camino que no es? ¿Y a qué le debemos decir no? Y en la senda que ustedes están caminando, ¿qué deben retirar a un costado y qué deben retirar al otro para poder tener una senda limpia de esas trampas? Y vuelve al paralelo, porque en el primer paralelo habla del impío, donde dice: espinas y trampas hay en la senda de los impíos. Pero en la segunda parte, ¿qué dice? Pero el que cuida de su vida se aleja de ellas. Y volvemos a lo mismo. En el versículo 3, ¿de qué nos habla? De evitar, es decir, me mantengo a distancia. Y de que habla en el versículo 5 lo refuerza, me dice: me alejo de ellas. Y hoy es importante que nosotros identifiquemos esas trampas, identifiquemos esos espinos y nos alejemos de ellos. Y es la decisión que nosotros debemos tomar. Y saben que me parece increíble la manera en que lo describe, y es: el que cuida su vida. Y acá debemos entender lo siguiente, y es que los mandamientos que Dios pone hacia nosotros no son caprichosos, son mandamientos protectores. Y cuando aquí habla de cuidar nuestra vida, es que si Dios nos habla de no tomar una decisión, de no hacer algo hacia nuestra vida, si a veces nos parezca incoherente, es porque está buscando cuidar de nosotros. Y hoy el objetivo de nosotros evitar las franjas naranjas es cuidar nuestra propia vida. Es honrar a Dios, claro está, pero es cuidar nuestra propia vida. Y nuestra primera decisión es esa, es alejar de nosotros todo lo que se pueda convertir en un posible peligro, evitarlo y alejarlo. Pero vamos a la segunda parte, que es también entender que debemos depender de Dios. Versículo 4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿Y qué términos habla acá? Humildad y temor. Yo debo tener la humildad delante de Dios para reconocer que yo solo no puedo. Y es decir, Dios, yo esta batalla no la puedo llevar solo. No podemos ser orgullosos de decir: yo esto lo voy a hacer solo, yo esto lo puedo, sino ser humildes delante de Dios y decir: yo esta batalla no la puedo llevar solo, la quiero llevar de la mano contigo. Pero la humildad también, ¿en qué radica? Como lo dice también en la palabra, es que nos podamos confesar unos a otros nuestras fallas. La humildad también radica en que ustedes reconozcan que necesitan también de alguien que los pueda acompañar y guiar en ese proceso. Y hoy busquen a su líder, busquen a su compañero en la iglesia para poderle contar sus batallas. Y yo sé que esto no es fácil, y para algunos se les puede facilitar, pero para otros, y en mi caso me costó mucho poder abrir mi corazón y decir: hey, estas son mis batallas.
Miremos los deportes de alta exigencia. Deportes de alta exigencia como el ciclismo, como las maratones, que son esfuerzos deportivos que no duran un corto tiempo, sino son esfuerzos deportivos que duran a largo plazo. En esos esfuerzos deportivos a largo plazo hay momentos donde llega la fatiga en las piernas, donde llega, por ejemplo, en el ciclismo, como lo llaman la pájara, que es que se rebotan y pasan un montón de cosas, pero ellos deben entender que están en una carrera de muchos kilómetros o están solo en una etapa de muchas. Yo les quiero decir que si voy a analogarlo con ciclismo, que es lo que me gusta, pero si en un premio de montaña, en una escalada, en una corrida, sienten que se desgastaron, entiendan que pueden haber caído, y lo que dice la palabra es que el justo 7 veces se cae, pero 7 veces se levanta. Y es entender que tienen la oportunidad de volverse a levantar y seguir adelante. Y es no se rindan a la primera. Si batallaron con la franja naranja y se pararon en la franja amarilla, pero luego nuevamente cayeron en la franja naranja y fueron a la franja roja, no se den por vencidos. Vuelvan a escalar la montaña y vuelvan a la franja amarilla nuevamente. Y se los digo con conocimiento de causa. En el proceso de restauración que yo tuve, no duró un mes, no duró 2 meses, no duró 6 meses. Fue un proceso que puedo decir que duró aproximadamente un año, un poco más de un año, 2 años, y luego más adelante tuve que seguirlo batallando. Y hoy les puedo decir que estando casado es algo con lo que debo seguir con mi lucha despierta. Porque en el momento en el que me descuide y empiece a flexibilizar mis franjas naranjas, así no lo quiera, voy a caer en la franja roja. Entonces quiero que hoy se propongan metas claras, en acción qué van a hacer y en lo que van a depender de Dios, qué van a depender. Para que no seamos esclavos del pecado, para que lo que hoy sembremos nos coseche un buen futuro y no dejemos de ser perseverantes. Entonces quiero que entremos a orar en este momento. Dios, en este momento, con eso que estoy poniendo delante de ti, solo tú sabes qué es. Solo tú sabes si es esa amistad con la que no debo estar, ese noviazgo que no me ha hecho bien, ese celular que he dejado que esté en mi habitación en altas horas de la noche, ese contenido que no estoy viendo. Hoy, Señor Santo, decido tomar esta acción y en este momento en oración tome acciones. Hoy decido alejarme de esa persona, hoy decido borrarla de mis contactos, hoy decido sacar el celular, hoy decido alejarme de estos amigos, hoy decido tomar esa decisión en el nombre de Jesús y te quiero pedir porque me ayudes en ese camino. Y como lo acabamos de ver, Dios, hoy tengo la humildad de reconocer que yo solo no puedo con esta batalla y te pongo mi batalla delante tuyo y en este momento nómbrelo con sus propias palabras. Dios, en este momento batallo con pornografía, con alcoholismo, con drogadicción, con malas amistades, con manejar mi corazón mal emocionalmente, con mi autoestima, con pensamientos de suicidio. Hoy pongo estos pensamientos y estas acciones delante de ti y tengo la humildad para reconocer que no lo puedo hacer solo. Y hoy en temor a ti me pongo de rodillas delante tuyo, levanto mis manos y te digo, necesito de ti, acompáñame. Y decido de igual manera, Señor Santo, no solo quedarme acá en esta oración, sino decido en este momento ir a tiempos de intimidad contigo. ¿Para qué? Para poner esto delante de ti en mi intimidad. Hoy decido ir a buscar tu palabra para poder entender lo que desde mis ojos físicos no estoy entendiendo, sino ir más allá y encontrar las estrategias. Y me reto, Señor Santo, en este momento a tener tiempos, porque hoy sé que la batalla no es solo acción, sino la batalla también es soportarme espiritualmente, Señor Santo, y hoy quiero llevar esa batalla de manera conjunta, Señor. Hoy no quiero ser esclavo del pecado, hoy no quiero ser como quien le da deuda a un rico y es acreedor de ese rico. Hoy me quiero desligar de esas deudas con el pecado y hoy mi única deuda que quiero tener es contigo y es una deuda de libertad, es una deuda de tener un tiempo de oración y de intimidad contigo, Señor. Y hoy, Señor Santo, tú conoces lo que yo espero para mi futuro y tú también conoces el futuro que tienes para mí. Hoy te quiero pedir que las decisiones que yo hoy tome, Señor Santo, sean decisiones que corresponden con el futuro que tú quieres para mí y con el futuro que yo alguna vez he soñado de mí mismo. Hazme saber qué decisiones estoy tomando que me están distanciando de ese futuro que yo veo y espero para mí. Y ayúdame, Señor, en el presente tomar decisiones sabias, concisas. Hoy dame la humildad, Señor Santo, de levantarle la mano a un amigo. Quita ese orgullo, esa fortaleza de creer que lo puedo batallar solo y levantarme la mano a un amigo. Pero hoy también, Señor Santo, ayúdame a salir de mi zona de confort para extenderle la mano a un amigo y decirle, hey, aquí estoy para ayudarte con tu batalla, o no sé qué batalla tienes, pero si quieres hablarla en este momento conmigo, aquí estoy. En el nombre de Jesús hemos orado y ponemos nuestra vida delante de ti. Amén y amén.
Y hoy doy gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí, así que TMT, no olviden, firmes en la acción, pero también firmes en sus acciones espirituales para salir adelante, mantenerse en la franja amarilla segura y no estar negociando esas franjas naranjas que los van a llevar a las franjas rojas. No se dejen de desconectar con la iglesia, sobre todo ahorita en este tiempo digital. Inviten amigos. Si les gustan este tipo de contenidos, este video, los que les comparten allí en Casa Roca Pereira, en general en Casa Roca, compártanlos, no los dejen de difundir. Es una oportunidad de difundir la palabra de Dios. Y pues bueno, cuando se acabe toda esta cuarentena, en algún momento nos estamos viendo. Si tenemos la oportunidad de ir con Vania allá a Pereira a ver esos hermosos cafetales que alguna vez tuvimos la oportunidad de ir, pero chévere tener una segunda oportunidad de ir. Allá nos vemos, muchas gracias, chao. Y aquí seguimos, qué chévere, buenísima, brutal. Yo realmente cuando la escuché sentí que definitivamente Dios habla de maneras muy sencillas. Yo creo que ahorita vamos a ver, para los que estamos en Pereira, cuando vemos esa línea de Megabús, la línea amarilla, vamos a saber que por allá escuchábamos algún día una charla de la franja naranja que nos hablaba del peligro, de no acercarnos a ella, de evitar cualquier tipo de riesgo. Yo creo que vamos a estar en el Megabús pendientes de las líneas amarillas, ahorita que estamos con el tema de las medidas de bioseguridad, donde nos ponen esa linecita que dice párate aquí, no pases de ahí. Yo creo que nos quedó más bien muy claro el día de hoy, gracias a Dios por la vida de Marco. Y bueno, muchachos, yo creo que aquí no hay nada más que decir. Dios ha sido bueno y nos ha enseñado muchísimo. Y queremos hacer un llamado súper especial a los chicos que nos acompañan hoy por primera vez. Miren, en este momento no es importante si están conectadas 1000 personas o si están conectados 10 o si están conectados 20. Lo importante es que este mensaje que se queda acá en esta plataforma en YouTube va a llegar al corazón o a los corazones que Dios quiera que llegue. Por eso, si en este momento estás viendo este video por primera vez, habías oído hablar de Jesús, pero hoy tuviste un encuentro con Él, has dicho, bueno, sí, yo he cruzado la línea, pero quiero volver, quiero reincorporarme en el camino. Bienvenidos. Yo creo que no solo a los que no conocen de Jesús les ha pasado, sino a nosotros que también lo conocíamos tal vez hace años, nos ha pasado y hemos cruzado esa línea. Por eso, si estás de acuerdo, te invito a que compartas esta oración con nosotros, a que aceptes a Jesús en tu corazón y te atrevas a vivir una aventura completamente diferente. Entonces, si es así, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque hoy me permites encontrarme contigo. Gracias porque tal vez había oído hablar de ti, pero no me había dado cuenta más bien que tu presencia es real, que puedo experimentarte de una manera distinta. Hoy reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mí, por mis pecados, por mis enfermedades. Gracias porque hoy me das la oportunidad de encontrarme contigo, de iniciar de nuevo. Y gracias, Señor Jesús, porque hoy puedo experimentarte, porque puedo vivirte de una manera diferente y porque sé que has traído paz a mi corazón y has traído un renuevo, vamos para adelante. Has caído, has de pronto estado por allá en lo más profundo, en lo más oscuro, pero yo quiero hoy volver a que te encuentres conmigo. Por eso, Señor, te acepto en mi corazón y gracias porque hoy escribes mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres bienvenido, te mandamos un abrazo virtual súper grande. No olviden a todos, esto es para todos, seguirnos en nuestras redes sociales o en nuestra red social Instagram como @tmtpereira. Queremos compartir con ustedes por allí, escríbanos, por ahora es como nuestro medio de comunicación junto con el grupo de WhatsApp. Si quieres hacer parte, escríbenos por interno a Instagram o por este chat para que te agreguemos y estemos por allí compartiendo. Los amamos, muchachos, los extrañamos diferente. Oramos por ustedes para que Dios los acompañe, para que Dios les permita tomar buenas decisiones esta semana, tomar decisiones guiadas por principios y no por emociones. Un abrazo a todos inmenso, nos estaremos viendo dentro de 15 días. Dios les bendiga, adiós.